Sociología del lenguaje. Mi nombre es Jimena Quispe y empezaré diciendo que el rol operativo del lenguaje está relacionado tanto con la sociología del lenguaje como con la sociolingüística, pero deben entenderse como disciplinas independientes. Y posterior empezaré diciendo que en cuanto a qué estudia la sociología del lenguaje, esta estudia la forma en que la lengua influye en las comunidades u organizaciones sociales y cómo ésta afecta la dinámica social y la identidad individual. De igual manera, se crea dinámica a través de códigos lingüísticos que generan interacción y se reproduce a través del lenguaje. En cuanto al objeto de estudio de esta disciplina son las condiciones sociales para que posterior el lenguaje efectuado sea efectivo. En otras palabras y para mayor entendimiento, se refiere a qué condiciones sociales se tienen que dar para que las personas en este caso se puedan entender, lo que nos muestra la relevancia e irrelevancia en la que en primera instancia el lenguaje es el centro de la vida social y como segunda instancia el lenguaje sin las relaciones sociales no son base o soporte para la efectividad del lenguaje. Para referirse a la sociología del lenguaje, mencionaré a Fishman, quien fue considerado como el pionero en las investigaciones de la sociología del lenguaje. Él considera que se centra en el estudio de la interacción entre el uso del lenguaje y las sociedades, es decir, la forma en que la lengua influye en las sociedades. También dentro de la sociología del lenguaje, Fishman distingue dos tipos de estudios, el bilingüismo y la diglosia. El bilingüismo se da cuando las dos lenguas que conviven en el mismo lugar están en igualdad de condiciones y la diglosia cuando una de las lenguas es la dominante, es decir, que tiene mayor prestigio. La sociología del lenguaje. La sociología del lenguaje es una corriente que estudia el rol que cumple la lengua o una determinada variedad lingüística utilizada en una comunidad de hablantes y cómo ésta afecta a la dinámica social y a la identidad de cada persona. La dinámica social es todo tipo o forma de interacción con otros individuos utilizada para la comunicación en el medio en el que nos encontramos y nos desarrollamos. Según Fishman, la sociología del lenguaje se constituye por dos enfoques. El primero se basa en descubrir la organización social aceptada del lenguaje usada por los hablantes de una comunidad. El segundo analiza por qué dos comunidades similares han llegado a una organización distinta en el uso del lenguaje. Además, se diferencia de la sociolingüística ya que ésta se enfoca en el estudio de los factores que influyen en la formación del lenguaje. En cambio, la sociología del lenguaje estudia cómo la lengua influye al momento de la comunicación. También la sociología del lenguaje estudia el bilingüismo, que es la existencia de dos lenguas dentro de una sociedad y el uso habitual que las personas le dan a estas en la comunicación. La sociología del lenguaje estudia la interrelación entre las variedades lingüísticas y la estructura social. Esta difiere de sociolingüística en que, mientras que la sociolingüística pretende avanzar en el conocimiento de la estructura de las lenguas desde una perspectiva social, la sociología del lenguaje aspira más bien a conocer mejor la organización social de los procesos lingüísticos y los problemas sociales involucrados en la enseñanza de primeras y segundas lenguas. Se dice esto debido a que la sociología del lenguaje analiza la distribución de lenguas y dialectos, los contactos entre lenguas en una comunidad de habla, las situaciones de bilingüismo, de diglosia, las alternaciones de código entre lenguas, etc. Estas actitudes incluyen las reacciones valorativas de los hablantes hacia una lengua o variedad, que pueden ser solo subjetivas o también sociales según la apreciación que tengan en la comunidad. Una lengua o variedad lingüística puede ser considerada como pobre, rica, dulce, áspera, fea, hermosa,
entre otros más, lo que a menudo se extiende a los hablantes de esta lengua o dialecto particular. Se diferencia así de la sociolingüística, que opera en el nivel de uso de la lengua y del contexto en el que éste se produce. Con la sociología del lenguaje tengo como ejemplo el Spanglish. Los hablantes nativos del español en los Estados Unidos han desarrollado un español particular, el denominado Spanglish, si bien realmente hay distintas variantes dependiendo de en qué momento se produjo el contacto con el inglés y de cuál es la variedad del español de base. Existen mezclas mexicano arcaico, mexicano rural, español de otra procedencia, etc. La mayor parte de las expresiones del Spanglish proceden del préstamo del inglés, palabras inglesas con su significado literal, calco del inglés, adaptación fonética mínima de palabras inglesas o bien de la traducción literal de las expresiones inglesas. A partir de la extensión del Spanglish, han aparecido diversas teorías y análisis del fenómeno muy difundidos en los medios de comunicación. El Spanglish, más que una nueva lengua, producto de un contacto criollo o creol, de acuerdo con la denominación tradicional, parece ser una suerte de Pidgin, con una sintaxis básica española y una parte del léxico reemplazada por las expresiones de origen del inglés.